Y les cuento quiénes me acompañan esta noche. Raquel Lucía Ramírez, que es licenciada en Psicología. Rodrigo Jiménez Lascano, que es médico jefe de psiquiatría del Hospital del Milagro. E Ignacio Crespo, también médico psiquiatra en el Hospital Ragón. Él es supervisor allí. Bien, bienvenidos. Muchas gracias. Un placer que hayan venido a este programa. Gracias por un tema de mucho interés seguramente para los televidentes, porque tal como lo dije en mi editorial, vamos a hablar de las consecuencias de un flagelo, ¿no? Que es la droga, más allá del otro tema que tocamos también, que es el que atiende Raquel en su salita, ¿no? Bueno, la dama tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, retomando un poco lo que decías en el inicio, es preocupante el incremento de los jóvenes con drogadicción, con problemas con la droga, y en nuestro centro de día, Aprendiendo a Ser, que está en Cerrillos, nos llegan consultas, a veces derivadas de los hospitales donde están los doctores que nos acompañan, y bueno, y a veces no podemos dar respuesta a esa demanda porque en realidad el centro de día para personas con discapacidad intelectual y mental está pensado justamente para jóvenes y adultos que tengan otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, a veces la verdad que no podemos como dar respuesta específica a esta gran demanda que realmente es muy preocupante, como decías en el inicio. Bueno, pero de todos modos, digamos, padecer una enfermedad mental, aunque el origen sea de otra cosa, es... Claro, en realidad está como una patología asociada, pero el centro de día para personas con discapacidad está pensado para aquellos jóvenes con algún retraso madurativo o intelectual que hayan transitado algún dispositivo escolar y hayan fracasado en ese intento, o bien no hayan podido acceder a lo educativo. Entonces vienen al centro de día para realizar diferentes talleres. Eso tiene, digamos, para tenerlo claro, ¿no? ¿Eso tiene que ver con la salud mental de las personas que están allí? En realidad sí, tiene que ver con la salud mental, porque lo que se propicia en el centro de día son talleres recreativos, ocupacionales, no productivos, pero bueno, donde pueden, por ejemplo, tener granja, huerta, arte, actividad física, música. Ellos hacen carpintería, ahora también implementamos un taller de computación. Para aquellos jóvenes que están más, porque hay como diferentes niveles de funcionalidad en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces algunos con mayor nivel de funcionalidad pueden acceder a diferentes tipos de talleres. Después nos vas a contar qué cantidad de gente tienes allí, cómo evoluciona. Bueno, Rodrigo, ¿es grave la situación en Salta de las enfermedades mentales como consecuencia de la drogadicción u otro tipo de enfermedades? Bueno, si vamos a hablar de lo que es adicciones, nosotros ahora nos enfocamos en lo que se llaman consumos problemáticos de sustancias. Consumo de sustancia hay mucho, el tema es cuando el consumo es problemático. Y se calcula más o menos que entre el 9 al 13% de la población tiene algún consumo de tipo problemático de sustancias. Eso en Salta estamos hablando de unas 100.000 personas aproximadamente. Tienen consumo problemático de sustancias. ¿Te ahora viene esa estadística? Y es un número grande. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque con la automedicación, digo, a mí no me parece mucho en principio, ¿no? Pero con la automedicación que hay, por ahí es más grave la situación, pero ustedes son los entendidos en esto. Uno habla de lo que es consumo problemático de sustancias, ¿no? Después, consumo de sustancias consume mucha más gente. Pero lo que llega a ser un problema para la persona, para la familia, para su medio social y demás, más o menos ronda en eso, ¿no? Entre el 9 y el 13 depende por ejemplo, las estadísticas. Es grave. Ayer hablaba con una persona que me decía, yo soy adicto al Migral, porque Sí. tengo migrañas y yo me despierto, me anoto el Migral y me lo tomo porque si no me muero de dolor de cabeza. Así que yo vivo con Migral. ¿Eso es complicado? ¿Está en una situación complicada? O... Bueno, sería una cuestión complicada para él, pero cuando uno habla de un consumo problemático de sustancias es porque el consumo empieza a generarle problemas a la persona, ¿sí? Empieza con una cuestión compulsiva de consumo de la sustancia y con una degradación de su actividad diaria, económica, laboral, social y demás. A eso es lo que uno le llama un consumo problemático de sustancias.
Después que una persona consuma habitualmente algún remedio, bueno, entraría en un problema médico, digamos, pero no en un consumo problemático, en lo que nosotros llamamos una adicción. Las adicciones están controladas, digamos, desde el Estado a través de estadísticas. ¿Ignacio? Sí, sí, hay un observatorio, digamos, a nivel nacional que hace estadísticas acerca de todo lo que es temática de consumo. Si bien las últimas, digamos, ya se han hecho hace un par de años, pero en general las cifras de lo que son prevalencia e incidencia siguen siendo las mismas, digamos. Yo creo que lo que dice Rodrigo es efectivamente así, porque no es lo mismo, digamos, depender o recurrir de manera frecuente, digamos, a alguna medicación, alguna sustancia, o a veces alguna otra cosa, porque hoy se habla de gente que tiene como cierta conducta, digamos, o sea, repetitiva hacia el uso de internet o hacia un montón de otras actividades. De hecho, se habla mucho de adicciones comportamentales hoy, por ejemplo. El tema es que el término adicción a veces genera confusión en la gente y a veces se hacen como diferentes usos de esa palabra, digamos, ¿no? Bueno, yo particularmente específicamente me refería a la droga, ¿no? A la droga. A la droga. Sí, porque reconozco lo que vos decís. Por ejemplo, la ludopatía es una adicción, ¿no? La ludopatía es, sí, de algún modo es una adicción, sí, es una adicción. Y que no solo lleva complicaciones al jugador, sino también a la familia. Bueno, sería un consumo problemático, de algún modo. Pero yo me refería a la droga, concretamente a la droga, al uso de la droga. Sí. La gente que cae en el consumo de droga, como la cocaína, demos nombre, como la cocaína o cannabis, sí, u otras, debe haber una lista enorme de drogas, porque en los cócteles que se hacen, yo la verdad que no estoy al tanto de eso, pero... Claro, sí, mucha gente prueba drogas y mucha gente consume drogas. No todo lleva o termina en un consumo problemático. Que termina en un consumo problemático tiene que ver con una sumatoria de cosas como alguna predisposición genética. Hoy se sabe que tenemos genes que condicionan algunos consumos de cocaína, algunos consumos de alcohol, algunos consumos de nicotina, ¿sí? Hay algunas personas que se van a quedar más enganchadas con determinadas sustancias que otras por esa condición genética. Alguna condición social de privación que lo van a llevar al consumo problemático. Alguna cuestión de personalidad individual, ¿no? Los que terminan en consumo problemático tienden a ser personas que no reconocen bien los límites, no tienen estructura, tienen personalidad de medio narcisista, son muy manipuladores. Entonces llevan las cosas a un lugar donde no hay límite. No hay límite, no hay un otro, y bueno, y termina en un consumo problemático. Bueno, yo les cuento, por ejemplo, esto tengo datos concretos, de que el consumo de alcohol en la juventud supera el porcentaje que vos hiciste referencia, ¿no? El 13%. No, seguro, el consumo sí. Por eso hablamos de problemático, que lleve a un problema. Bueno, a ver, vos decís que es problemático cuando se desencadenó el problema. O sea, si está en vías de desarrollo del problema, no es un problema. ¿Qué quiere decir? Que habría un perfil, ¿no es cierto? Como un perfil que podría ser más acorde a que esté predispuesto. ¿Sabes por qué te digo? Claro. Sí. Digo, yo te escucho hoy y digo, bueno, tranquilo, que acá prácticamente no hay problema con la drogadicción, no hay problema con el alcoholismo, está todo bien. Es mucha gente. Igual es mucha gente. Consume casi toda la población porque, o sea, la población moderna es consumista. Los chicos prácticamente hoy se logró sacar, por ejemplo, se logró que la sed, ¿sí? Que cuando la gente tiene sed, ya no se piense en agua, por ejemplo. O sea, hay muchos chicos a la noche se acuestan tomando cerveza, se levantan al mediodía y toman cerveza, y a la tarde van a jugar a la pelota y toman cerveza. Entonces ya directamente la sed se relaciona al consumo. Y perdón que te interrumpa, hay una ley que prohíbe el uso de la publicidad en el deporte con las bebidas alcohólicas, pero hasta no hace mucho tiempo se usaba el deporte en los spots publicitarios como el polo, el automovilismo y otros deportes,
Y la consecuencia finalmente fue que por ejemplo, los jóvenes terminaban de jugar un deporte y en vez de ir al agua iban justamente directamente a la cerveza, que de paso era un pretexto, digamos, para un tercer tiempo, una reunión. Por eso, consume el 90% de la población, pero que vaya a llevar un consumo problemático de sustancia. Por eso es que hay distintos grados, uno puede hablar de uso, abuso o dependencia. Nosotros consideramos consumos problemáticos cuando ya hay una dependencia, ¿sí? O sea, y el consumo ya empieza a generar... O un abuso grave ya es un abuso grave, sí. Y cuando el consumo produce efecto a nivel físico, a nivel social, a nivel laboral, la persona empieza a faltar al trabajo, empieza a alejarse de la familia, de los amigos. O sea, en ese momento quiero entender a ustedes problemático. como médicos que para ustedes el problema está cuando la drogadicción provoca un daño en la salud. A partir de ahí es un problema. Digamos, desde mi punto de vista es un problema social, claro, quizás no médico, antes que eso. Sí, Porque si está anunciando el problema que va a venir después con ustedes, como la justicia. La justicia penal actúa sobre el crimen, no en la prevención del crimen, digamos. Mira, ¿no? yo creo que el mejor ejemplo es la marihuana. Hoy el consumo de marihuana va avanzando progresivamente. Hasta hace una semana o 2 semanas, se sancionó ya el uso medicinal, digamos, se sancionó una ley que permite o posibilita, digamos, el uso medicinal de marihuana con toda una serie de medidas de control. Fue más o menos así, ¿no? Sí, sí. Y, con un protocolo, digamos, que hay que sí, cumplir. con un protocolo que hay que cumplir. Ahora, el consumo de marihuana es cada vez más masivo, digamos. Hay publicaciones, digamos, que se venden en todos los kioscos de cómo plantar, cómo consumir, cómo preparar, digamos, marihuana. En algún momento, yo no sé cuándo, el consumo de marihuana va a terminar formalizándose por una cuestión que viene de suetudo, se llama, en un término que viene del derecho romano, o sea, por los cambios en los usos y costumbres, digamos. Se va a generalizar a un punto que ya no va a tener un sentido que haya una prohibición, porque como todo el mundo cada vez consume más. Ahora, hay mucha gente que consume marihuana y, bueno, tiene su consumo menor, localizado, y eso no le afecta en su cotidianeidad, tampoco le afecta gravemente en un nivel físico, orgánico, del mismo modo que hay gente que toma vino, que hay gente que fuma cigarrillo, que por ejemplo el cigarrillo, ¿quién no sabe hoy que el cigarrillo hace mal? Sin embargo, hay mucha gente que fuma, digamos. Tengo que ir a un corte. Vemos qué dicen nuestros anunciantes y volvemos con este tema.